Bien, mis hermanos, entonces, como hemos estado haciendo estos jueves, vamos a estudiar hoy Apocalipsis y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 y si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando el versículo 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y bien, le vamos a pedir el favor a mi mamá si nos puede regalar la lectura de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Buenas noches. Buenas noches. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hemos estado viendo desde el versículo 4, hemos estado viendo una salutación, una doxología, ¿no? Que exalta únicamente a la Trinidad, al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Bien, Juan, en su salutación o doxología, ha nombrado al Padre y al Espíritu Santo en una forma de simbólica, ¿no? De símbolos. Y Juan no lo ha hecho de una manera directa, como lo presentan las demás doxologías que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Juan lo hace a manera de símbolo porque él tiene la intención en su carta de que este mensaje solamente sea entendido o descifrado por la iglesia del Señor. ¿Ok? Ahora, es claro que esta doxología que nos está presentando Juan en el Apocalipsis capítulo 1 tiene un orden distinto a las demás doxologías que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. El orden común en las doxologías que encontramos en el Nuevo Testamento es la siguiente. Siempre se nombra al Espíritu Santo, ¿ok? Pero aquí, mis hermanos, Juan, el apóstol, ha invertido el orden en su doxología. ¿Se dieron cuenta? Porque él ha mencionado de primero al Padre, que lo menciona como el que es, el que era y el que ha de venir, ¿cierto? Pero en segundo lugar, ha mencionado al Espíritu Santo, ¿no? Y lo ha hecho de la siguiente manera: y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿bien? Y por último, ha dejado al Hijo, a Jesucristo, el testigo fiel. Y mis hermanos, Juan ha cambiado el orden en la doxología de presentación de la Trinidad, porque él tiene un propósito para hacer esto, mis hermanos, ¿sí? Para nombrar al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo. Y el propósito de Juan para invertir el orden es porque este último va a hacer un despliegue más profundo sobre el Hijo. El Hijo, mis hermanos. Cristo es nuestra piedra angular, mis hermanos. El Espíritu Santo nos lleva al Hijo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. El Padre tiene toda su complacencia en el Hijo, mis hermanos. Al Hijo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor, ¿ok? Para que en el nombre de Jesús, del Señor, se doble toda rodilla, la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, mis hermanos, Juan tiene esa misma cosmovisión, esa misma visión que tiene el Padre y el Espíritu Santo, y es la exaltación al Hijo, mis hermanos, a la segunda persona de la Trinidad que vino, que se encarnó y que cumplió el plan
maravilloso y perfecto de redención, mis hermanos. En el versículo 5, Juan ha mencionado dos acciones muy importantes del Evangelio, ¿lo recuerdan? Miremos un momento, mis hermanos. Miremos un momento el versículo 5, ¿sí? Dice así, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos pecados con su sangre. Entonces, dos acciones menciona Juan en el versículo 5, fundamentales, importantes en el Evangelio, que es el amor y el lavamiento. Y Juan está reconociendo que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que realizó o ejecutó estas dos acciones anunciadas desde la eternidad pasada y que hacían parte del pacto eterno de redención. Nos amó y nos... Ahora, en el versículo 6 que acabo de leer mi mamá, Juan nos dice que el Señor Jesucristo, porque sigue hablando acerca del Hijo, recuerden que lo deja de última en la doxología porque Él va a desplegar más esa doxología sobre el Hijo, nos está diciendo que el Hijo, que el Señor Jesucristo ejecutó o realizó otra acción muy importante, muy importante. ¿Saben cuál es esa acción que hizo el Señor Jesucristo? Muy importante dentro del Evangelio es hacernos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Hacernos reyes y sacerdotes. Ahora, algo que debemos recordar, ¿no? Para no salirnos del contexto del texto. Y es que, mis hermanos, estamos dentro de una doxología, ¿no? Entonces, la importancia, la relevancia, la gloria y la exaltación es solamente, oye bien, es solamente para el Dios Trino y no para el hombre, no para nosotros, es para el Señor. El Señor es el exaltado, ¿no? Pues la gloria y el imperio es para Él por la eternidad, o como lo siempre, es la exaltación al Señor. Bien. Ahora, estamos dejando claro esto, ya estamos haciendo hincapié en esto, porque mis hermanos, este texto de Apocalipsis 1:6 y el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, han sido tergiversados, han sido mal interpretados por movimientos de la prosperidad, hermano. Que ellos le dan a este texto es que nosotros somos reyes, reyes. Y debemos vivir como reyes, o sea, vivir en la prosperidad, en la abundancia, en el bienestar. Como si el Evangelio, mis hermanos, tratara solamente de nosotros y no de Dios. Estos movimientos herejes proyectan una imagen muy, pero muy desteñida del Dios eterno, mis hermanos. Como si el Señor fuera simplemente un medio para que nosotros pudiéramos conseguir la felicidad. Bien, miremos un momentico, vámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, miremos el versículo 9. Esto que estas sectas, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, miremos el versículo 9. El versículo 9. Pidámosle el favor a Lucila si nos ayuda con la lectura de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Buenas noches. Buenas noches. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bien, amén, ok. Entonces, mis hermanos, estos movimientos, ¿sí?, pretenden, o el mensaje final de ellos es nuestra felicidad. La finalidad de todo para ellos en esta vida es nuestra felicidad y no el Señor realmente. Porque para ellos Cristo no es el fin, no. Cristo es simplemente un medio para obtener la felicidad. Pues para estos movimientos, el fin es la felicidad y no Cristo, mis hermanos. Por eso es que nosotros vemos a esos prosélitos de ellos, ¿no?, de estas sectas, diciendo que son reyes y que deben vivir como tal en esta tierra. Bueno, y hay una locura terrible, exagerada, ¿no?, en estos movimientos heréticos, horrible, malinterpretando estos textos. Ahora, lo que nos enseña el Evangelio es que el Señor nos ha hecho participantes de su reino, ¿ok? Y por consiguiente, por ser partícipes de su reino, nos ha constituido un linaje de sacerdotes. El texto original dice, y nos hizo un reino sacerdotal. Permítanme, mis hermanos, textual, una traducción literal de las escrituras del griego, mis hermanos. Permítanme leerles Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Bien, aquí les muestro mi Biblia textual. Voy a leerles el versículo 6. Dice así las escrituras. Y nos hizo un reino sacerdotal. La Reina Valera traduce, y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Cierto? Espérame, voy a Apocalipsis. Y nos hizo reyes y sacerdotes, pero la Biblia, y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Bien. Entonces, literalmente el texto dice, nos hizo un reino sacerdotal. Ahora, si sus Biblias tienen concordancia, mis hermanos, esa concordancia nos tiene que llevar a un texto del Antiguo Testamento. Y cuando ustedes lo miren, se van a dar cuenta la conexión que hay entre ese texto y los textos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el texto al que nos manda la concordancia en el Antiguo Testamento? Es Éxodo capítulo 19, versículo 6. Vámonos pero vámonos al Éxodo capítulo 19. Miremos el versículo 6, mis hermanos. Éxodo 19, versículo 6. Bien, le vamos a pedir el favor a Magali si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén.
Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que la iglesia, tú y yo, hemos sido injertados en una realeza sacerdotal o en un sacerdocio real. Bueno, y la pregunta aquí es la siguiente, ¿no? ¿Qué hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía esa familia sacerdotal, cierto, en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era su oficio? Pues la respuesta, mis hermanos, era servir a Dios. Servir a Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento ministraban a Dios en el templo. Ellos se dedicaban por completo, oye bien, por completo a la obra de Dios, al servicio al Señor. Entonces, ahora, el énfasis de Moisés y de Pedro y de Juan es la relación cercana que hay ahora entre Dios y el creyente. Recuerden que el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Entraba a la misma presencia de Dios. Nosotros ahora, mis hermanos, después de que el velo fue rasgado en dos, como ese sacerdocio real que nosotros somos, también nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Y no una sola vez al año, sino todas las veces que queramos, 24/7, mis hermanos, podemos entrar a la presencia del Señor. Estas palabras de Juan y de Pedro son el cumplimiento del pacto, mis hermanos. El pacto tenía 3 oficios muy importantes, los cuales eran el oficio del rey, sacerdote y profeta. ¿Ok? Bien. Los 2 primeros oficios, rey y sacerdote, eran oficios vitalicios o generacionales. Por ejemplo, para ser rey, para ser un rey legítimo, lo que tenía que ocurrir es que esa persona debía pertenecer a una dinastía, a una familia real, para poder heredar el trono. De lo contrario, si no era así, no era legítimo ese rey. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es rey legítimo, pues Él es de la familia de Judá, descendiente de David. El Señor pertenecía a una familia real. Ahora, para pertenecer o para ser un sacerdote, funcionaba lo mismo. A una dinastía sacerdotal. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es sacerdote porque Él viene de un linaje sacerdotal, de una familia de sacerdotes, viene del sacerdocio perfecto, el cual es según el orden de Melquisedec. Entonces, el Señor Jesucristo es verdadero rey, pero también es verdadero sacerdote. Por lo tanto, el Señor Jesucristo cumple perfectamente los oficios del pacto, rey, sacerdote y profeta. Entonces, nosotros al estar unidos a Cristo y por el cumplimiento del pacto que fue por parte del Señor, nosotros venimos a ser, mis hermanos, ese linaje real de sacerdotes. Ahora, somos ese real sacerdocio, no para que nosotros busquemos nuestra propia gloria, ¿no? Nuestra felicidad o exaltación, ¿no, mis hermanos? No es para que nosotros busquemos que otras personas nos alaben, nos exalten. No es para encontrar honra y honor en esta vida, no. No es para nada de eso. Es simplemente para servir a nuestro Señor, nada más.
es para trabajar en su obra, es para entregarnos por completo a Él, mis hermanos, en una rendición total a su majestad. Es servirle con todo lo que somos y con todo cuanto tenemos. Pues nosotros entendemos muy bien que toda la gloria, todo el honor y toda la exaltación y la alabanza es para el Señor Jesucristo y no es para nosotros, no es para nosotros. Entonces, al ser hechos un linaje sacerdotal, es para que nos entreguemos por completo al Señor y para que le sirvamos a Él por siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos, mis hermanos. En el primer siglo, era muy notorio que los reyes o los emperadores buscaran una sola cosa, y era ser honrados por todo el pueblo. Muchos cristianos en el primer siglo eran tentados a rendir adoración al emperador. Muchos otros cristianos eran torturados para que rindieran adoración al rey. Pero mis hermanos, el Evangelio anima a todos los creyentes a que le rindamos adoración. ¿Solamente a quién? Solamente al Señor. Y este mensaje del Evangelio, ¿no? Que vosotros sois reyes y sacerdotes, un real sacerdocio. Ese mensaje para el creyente del primer siglo debía ser algo contradictorio, ¿no? Pues estaba siendo perseguido, siendo torturado, siendo maltratado por un emperador cruel, sanguinario, perverso, y no lo dejaba servir y adorar al Señor con libertad, con plenitud. Era difícil, ¿no? Porque estaba arriesgando su vida al servir al Señor, a Jesús como Rey. Pero mis hermanos, el mensaje de Juan va dirigido a que no importa las circunstancias que estemos viviendo como iglesia, no importa la persecución, mis hermanos, tú y yo, la iglesia del Señor, tiene que encontrar su esperanza en el Señor Jesucristo. Porque pertenecemos a ese linaje sacerdotal. Entonces le servimos con gozo y con alegría a Él. Así esto nos cueste la vida. No importa si la iglesia es diezmada o es cerrada por los poderes del gobierno civil, no importa. Nosotros seguiremos sirviendo al Señor, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Yo sé que es muy cómodo servir al Señor en los tiempos buenos, ¿no? En los tiempos de quietud. Pero mis hermanos, qué difícil es servir al Señor en los tiempos de tribulación. Pongámonos en los zapatos de los hermanos del primer siglo. Qué difícil era servir al Señor como sacerdocio real ante un imperio y un emperador cruel que les perseguía y les respiraba en la nuca solo aliento de muerte, mis hermanos. Pero mis hermanos, si nos llegan esos días de persecución, si nos llegan esos días de tribulación, tengamos grabado en nuestra mente y en nuestro corazón esta verdad, que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes
o nos hizo un reino sacerdotal para Dios, para servirle. Y que confiemos en que el Espíritu Santo use esta verdad para que nosotros tengamos el valor suficiente para poder dar nuestras vidas por Cristo. Pues el Señor es nuestro único Rey. Pertenecemos a su reino y por eso le servimos solamente a Él, mis hermanos. Ahora, la segunda parte del versículo 6, que estamos estudiando, ¿no? Hoy, nos dice, bueno, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Mm? Entonces, si miramos bien este texto, vamos a ver que toda la adoración, toda la exaltación, mis hermanos, toda la gloria es para quién? Es solamente para el Señor Jesucristo. Solamente para Él, mis hermanos, y para nadie más. Mis hermanos, este texto es una doxología muy cristocéntrica, cristológica. ¿Se dieron cuenta? El Señor Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios el Padre. Entonces, la fuerza del texto recae en quién? Recae en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros. Aquí ninguno de nosotros tiene mérito alguno, ninguno. Por eso, la importancia del texto no es en lo que nosotros fuimos constituidos. Esa no es la importancia del texto, mis hermanos, sino que la importancia del texto es la persona que lo constituyó todo, que nos constituyó reyes y sacerdotes. O sea, la importancia del texto es Cristo, es el Señor, mis hermanos. La importancia del texto es Jesús. La fuerza del texto recae en el Señor y en lo que Él hizo por nosotros. Por eso, estos movimientos heréticos de prosperidad están equivocados. Cuando ponen la fuerza del versículo es en que es en el beneficio y no en el Señor. ¿Ven? ¿Ven la equivocación? Pero nosotros, al igual que Juan, nosotros debemos poner la fuerza del versículo es en la persona del Señor Jesucristo. Solamente en Él. Él es el único digno de la gloria y de Él es el objeto de toda nuestra adoración, mis hermanos. Ahora bien, Juan, en esta doxología que es extendida, ¿no? Que está siendo extendida a la persona de Cristo, nos está diciendo que al Señor sea la gloria, ¿qué? E imperio por los siglos de los siglos. Estos dos títulos que está mencionando Juan, que Juan le está dando al Señor, gloria e imperio, ¿qué están señalando? Están señalando autoridad, dominio, grandeza, control, honor, poder, excelencia, realeza y soberanía. Es muy interesante, mis hermanos, que esos dos títulos, gloria e imperio, eran títulos que reclamaban los emperadores romanos en el primer siglo. ¿Mm? ¿Qué decían los emperadores del momento? Ellos decían que ellos eran los objetos de toda adoración.
que la gloria y el poder les pertenecía solamente a ellos, a nadie más. Que la autoridad, que el dominio, que la grandeza, que el control, que el honor, que el poder, que la excelencia, que la realeza y que la soberanía estaba centrada solamente en ellos y en nadie más. Cuando los ciudadanos del reino pasaban por al frente del emperador, ¿qué hacían ellos? Ellos se arrodillaban, hacían esa genuflexión, ¿no? Ante la majestad del rey y lo hacían como una muestra de adoración, de veneración. Estos emperadores exigían la gloria y el poder. Lo reclamaban para ellos. Pero mis hermanos, ¿cuál era la realidad? Enseñando el evangelio. Que los emperadores romanos eran dignos y eran dueños de la gloria y del poder. No, mis hermanos, no. Solo el Señor Jesucristo es el dueño y Él es digno de la gloria y del poder por todos los siglos, o sea, por toda la eternidad. Juan, en su carta, le está diciendo a los creyentes del primer siglo que el emperador, ¿no? Que el César no tenía ni gloria ni poder, ¿se dan cuenta? Eso les estaba transmitiendo. Que el rey era simplemente un mortal, porque el único eterno Señor, el dueño del poder y de la gloria por los siglos de los siglos es el Señor Jesucristo. Él es el único. Entonces, Juan les está diciendo, pilas, no sean tentados, les estaba diciendo. Y si son obligados a adorar al emperador, no lo hagan. No lo vayan a hacer o no caigan en esa tentación, porque el único digno de adoración y de todo reconocimiento es el Señor Jesucristo. Nadie más, nadie más. Entonces, estas palabras eran aliento para ellos, porque les estaba entregando una razón muy poderosa para que sus vidas se sostuvieran firmes a pesar de la amenaza de muerte en el servicio al Señor, en adorar y en exaltar a Cristo, en reconocer solamente al Señor, mis hermanos. Así sus vidas las perdieran. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, por ser Dios, ya es glorioso y ya es poderoso, ¿no? Pero mis hermanos, estos títulos que Juan le está dando aquí en el capítulo 6, gloria, imperio, se los está dando estos títulos en la obra redentora, a la obra de redención. A Cristo se le dio estos dos títulos, ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando Él cumple el plan eterno de redención. Cuando el Señor fue colgado en ese infame patíbulo y posteriormente cuando el Señor sale victorioso de la tumba, porque Él vence la muerte, allí, en ese momento, Él recibe el título de glorioso, mis hermanos. Entonces, qué maravillosa doxología. Está centrada en la obra redentora del Señor Jesucristo. Por eso la exaltación. Por eso, mis hermanos, la exaltación del Padre y del Espíritu Santo hacia el Hijo. Y nos unirnos al
al Espíritu Santo en la adoración y exaltación al Hijo, mis hermanos. El ser humano siempre ha buscado la gloria y el poder, ¿se han dado cuenta? Siempre. En todos los ámbitos de la vida, el hombre se esfuerza siempre por ser el primero, ya que el primero es el que recibe todo el reconocimiento y es el que recibe todo el honor. Los seres humanos están ávidos de reconocimiento. Ellos quieren que se les alabe, quieren ser exaltados, de verdad, quieren recibir gloria y honor. Y cuando el hombre recibe la gloria, él nunca la rechaza, no. Nunca se siente indigno de recibirla. Él nunca piensa, no se le pasa por la cabeza, ¿no? Que el único que debe ser honrado y reconocido y exaltado es el Señor Jesucristo. Nunca piensa en esto. Esto no se le pasa por la cabeza. ¿Ah? Por el contrario, ¿no? Cuando el hombre recibe la gloria y recibe el reconocimiento, el hombre lo recibe con beneplácito, mis hermanos, con mucha alegría. Él se goza y se ufana en todos sus logros y en todos sus méritos. Está siendo reconocido por los demás. Él siente en su corazón, una complacencia, porque él siente que él es digno de recibir toda esa alabanza, mis hermanos. Él tiene los méritos suficientes para recibirlo. Pero mis hermanos, el Evangelio nos enseña que el único digno de recibir toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, todo el reconocimiento y toda la exaltación es el Señor Jesucristo. Por eso la fuerza del versículo recae en el Señor, no en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? La exaltación no es para nosotros, que somos reyes y sacerdotes o un linaje sacerdotal, una realeza sacerdotal. Recae es en Cristo, mis hermanos. Todo el reconocimiento es para Jesús, para el Señor, quien fue el que hizo la obra de redención. Él fue el que siendo rey, se hizo esclavo por amor de nosotros, para rescatar nuestra vida. ¿Mm? Entonces, yo les hago la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Es acaso permitido a los hombres recibir la adoración? ¿Es acaso permitido a la iglesia recibir toda la exaltación? La respuesta es no, no es permitido. Los que lo intentan obtener, ¿cierto? Están usurpando algo que no les corresponde. Porque la gloria y el imperio es solo para el Señor Jesucristo, para nadie más. A Él solo le pertenece, solamente a Él. Entonces, es un enorme, pero enorme pecado tomar el lugar del Señor. Tomar la gloria, la exaltación, el reconocimiento. Porque solamente le pertenece al Señor. Entonces, nosotros deberíamos vivir siempre gloriándonos en el Señor. Todo lo que acontezca en nuestras vidas, debemos remitirlo al Señor. Todo es para su gloria. El reconocimiento para el Señor, no para nosotros. ¿Bien? Y Juan termina el versículo 6 diciendo amén, amén. Entonces yo quiero para terminar, mis hermanos, porque ya el tiempo pues se nos fue. Yo quiero terminar, mis hermanos, con una pequeña reflexión sobre la palabra amén, con la que termina el versículo 6.
Esta palabra amén, o así sea, no es una palabra contemporánea, ¿no? Que usamos los cristianos en el día de hoy. No, no. Amén es un término bíblico, antiguo, mis hermanos. ¿Bien? Desde el principio está la palabra amén. Entonces no es nueva la palabra amén. La palabra amén tampoco no es una fórmula para que nosotros terminemos nuestras oraciones cuando oramos o cuando hacemos una lectura, ¿no? O cuando terminamos una enseñanza. No, no es una fórmula, no es un relleno, ¿no? La palabra amén, mis hermanos, ella es un término que nos muestra aspectos del carácter de Dios. Yo sé que todos hemos dicho en múltiples ocasiones, hemos dicho amén, ¿no? En momentos de cerrar nuestra oración, terminamos de orar, decimos amén. O al terminar una lectura decimos amén. O también cuando cerramos la enseñanza decimos amén. O también para afirmar lo que ha dicho el predicador, decimos amén. Pero mis hermanos, lo decimos sin tomarnos la molestia de reflexionar sobre esta palabra. Amén tiene dentro de su significado el concepto de confianza, mis hermanos. Amén tiene dentro de su significado el concepto de confianza. Entonces, cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que así es. Confiamos en esto. Confiamos que esta es la verdad, lo que se está diciendo. Tenemos plena confianza en esto. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos amén. ¿Mm? Amén es depositar toda nuestra confianza en lo que se ha dicho o en lo que se ha leído, mis hermanos. Pero mis hermanos, amén también tiene dentro de su significado el concepto de fidelidad también. ¿Mm? Amén tiene dentro de su significado el concepto de fidelidad. Entonces, cuando nosotros decimos amén, estamos creyendo con plena confianza que lo que se está diciendo, lo que se está leyendo es fiel, es fidedigno, mis hermanos, es la verdad eterna. Entonces, cuando decimos amén al Evangelio, estamos depositando toda nuestra confianza en que esa es la verdad de Dios. Estamos diciendo que el Evangelio es fiel, es absoluto, es fidedigno. Cuando decimos amén, confiamos solamente en el Señor y nada más. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él es verdadero. El término amén alude a la lealtad y a la fidelidad del Señor Jesucristo. Mis hermanos, que nosotros no debemos decirle amén a todo, decirle a la ligera, decir amén, amén, amén. Pues hay muchas cosas que se dicen que no está de acuerdo con la verdad del Evangelio, con la palabra del Señor. Hay muchas cosas que se dicen o se cantan que no están honrando la verdad. Por eso no podemos decir a la ligera todo amén. Mis hermanos, el Evangelio siempre nos va a invitar a pensar, a razonar, a actuar con el entendimiento. Por eso cuando cantemos en nuestros cultos públicos los himnos, cuando leamos, hagámoslo con el entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos cantando para decir amén. ¿Mm?
Examinemos todo con cuidado. Entonces, para concluir, mis hermanos, podemos decir que el amén es un título, oye bien, es un título que se le da al Señor Jesucristo, pues Él es digno de toda nuestra confianza. Para terminar, miremos un momentico Apocalipsis capítulo 3. Vámonos allá adelantico, Apocalipsis capítulo 3. Yo sé que más adelante lo vamos a estudiar con calma, ¿no? Pero quiero que veamos esto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Bien, pidámosle el favor a Lady si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, al principio de la creación de Dios, dice esto. Ok. Aquí, en lo que acabo de leer, Lady, Apocalipsis 3:14, aquí el amén no se está usando, o Juan no lo está usando como una fórmula litúrgica o como una doxología de cierre, sino que Juan la está usando como ¿qué? ¿Lo vieron? Como un título ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, el amén es un título también para el Señor Jesucristo, como el Hijo, como el Cristo, como el Mesías, como el buen pastor, es otro título que se le da al Señor. Amén. El amén. Porque Él es fiel en todo, mis hermanos. El Señor es leal en todos sus tratos, en todo. Él es el único que cumple perfectamente todas las disposiciones y prerrogativas del pacto, solamente Él. El Señor es el único que cumple todas las promesas con fidelidad, hermano. Por eso, Él es el amén. Entonces, la importancia del amén, la implicación que tiene el amén, mis hermanos, es el título que se le da al Señor. Es confianza y fidelidad, hermano. Y solamente lo podemos encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él es el amén, porque Él es el único en el que podemos confiar y el único fiel, mis hermanos. Amén. Se nos fue el tiempo. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días, pues seguimos estudiando Apocalipsis